Las calles de San Cristóbal de las Casas tienen un aroma dulce a maíz tostado y un silencio ahogado que parece esconder más de lo que revela. Era principios de noviembre, y las campanas de la iglesia de Santo Domingo todavía resonaban en la mañana fría cuando Isabela bajó las escaleras de la casa en la que vivía con su padre. La brisa cortante de la sierra jugaba con su cabello oscuro y espeso, que ella se recogía a toda prisa en un moño improvisado. Tenía 22 años, ojos vivos y curiosos, de esos que no piden permiso para mirar. La casa, aunque bonita y bien cuidada, llevaba una ausencia de la que ya nadie hablaba. La madre de Isabela había muerto cuando ella tenía 12 años. Desde entonces, padre e hija habían aprendido a coexistir en el mismo espacio, sin grandes afectos ni grandes peleas. Solo una convivencia marcada por silencios y rutinas. Su padre, Ernesto, era un hombre reservado, dueño de una pequeña carpintería conocida en la región por fabricar muebles finos de madera local. Trabajaba mucho, hablaba poco, y parecía cargar algo que no se podía nombrar. Isabela lo respetaba, pero nunca lo comprendió. Era el tipo de hombre que ofrecía café antes que un abrazo. Ese domingo en particular, Isabela lo vio arreglando la sala con un cuidado poco común. Toallas limpias, vasos nuevos, hasta incienso encendido. Eso solo podía significar una cosa: tendría visita. Y ella ya sabía quién sería. Ramiro. Ramiro era el mejor amigo de su padre desde los tiempos de juventud. Tenía 52 años, barba bien cuidada, presencia fuerte y ojos grises que parecían guardar demasiadas historias. Cada vez que él aparecía, algo dentro de Isabela temblaba. Era incorrecto, lo sabía. Pero era real. Y llevaba creciendo más de 2 años. Ramiro no era solo el amigo de su padre. También era viudo, elegante, atento. Y tenía esa manera calmada de hablar, como si las palabras salieran ya pulidas, hechas a medida para tocar profundo a quien las escuchaba. Desde los primeros encuentros, Isabela se había dado cuenta de cómo él la miraba. No con deseo vulgar, sino con esa atención silenciosa que solo alguien experimentado puede mostrar. Trató de luchar contra eso. Salió con muchachos de su edad, viajó, se sumergió en los libros y en las tareas. Pero bastaba un encuentro casual con Ramiro para que todo el control se desmoronara como barro húmedo. Ese domingo, él llegó con el habitual encanto discreto, camisa blanca impecable, zapatos pulidos, una botella de licor artesanal como regalo. Isabela lo observaba desde la cocina, fingiendo cortar tomates, pero atenta a cada palabra que él decía, cada risa disimulada que compartía con su padre. Durante el almuerzo, los tres parecían solo conocidos intercambiando trivialidades. Pero las miradas que Isabela y Ramiro compartían cargaban una tensión invisible. Un campo magnético silencioso, donde nada se decía, pero todo se sentía. Cuando el padre se ausentó por unos minutos para atender a un cliente en la puerta, Ramiro se acercó al mesón de la cocina. Se puso a su lado. Demasiado cerca. Lo suficiente para sentir el calor de su piel. «Has crecido, Isa», dijo él, en voz baja. «Y te has convertido exactamente en lo que imaginé que serías». Isabela no respondió. Ni siquiera hacía falta. Sus ojos se encontraron con los de él, en ese instante, todo cambió. No hubo beso. No hubo contacto. Pero en esa mirada, quedó sellado el inicio de algo que desbordaba los límites de lo permitido. Esa misma noche, Isabela no pudo dormir. Se revolvió en la cama como si la persiguiera un incendio interno. Sabía que se dirigía al abismo, pero una parte de ella lo deseaba. En las semanas siguientes, Ramiro empezó a aparecer con más frecuencia. Con excusas débiles, con regalos inocentes, con sonrisas cargadas de intención. E Isabela lo permitió. Sabía lo que hacía. Pero no sabía lo que eso causaría. Porque detrás del encanto de Ramiro, había una historia mal contada. Una herida antigua entre él y Ernesto. Un silencio del pasado que aún ardía. Isabela solo lo descubriría demasiado tarde. Demasiado tarde. El vínculo entre Isabela y Ramiro no surgió como en las novelas. Fue lento, silencioso, y por eso mismo, más peligroso. El primer intercambio de mensajes ocurrió a través de una nota escondida entre las páginas de un libro que él le prestó a su padre. La primera vez que sus manos se tocaron de verdad fue en el mercado, al agacharse al mismo tiempo para recoger una bolsa caída.
La primera vez que la esperó a la salida de la universidad fue con el pretexto de que andaba por ahí. Ramiro no forzaba nada, simplemente estaba. Estaba cuando ella necesitaba un aventón. Estaba cuando el coche del padre se averió y ella quedó encerrada en casa. Estaba cuando lloró por un compañero de universidad que la usó como entretenimiento. Y cuanto más aparecía él, más se entregaba a ella. Pero lo que Isabela no sabía, todavía, era que Ramiro también tenía un plan. Y que ella era solo una pieza más en él. Las visitas de Ramiro a la casa empezaron a irritar a Ernesto. Al principio, lo disimulaba con una sonrisa seca. Después, comenzó a acortar los encuentros, a inventar excusas para no recibirlo. Isabela lo notó. Y empezó a cuestionar a su padre. ¿Qué tienes contra Ramiro? Ustedes han sido amigos desde siempre, le preguntaba. No todo el pasado merece ser recordado, Isa. Solo eso, respondía él, sin mirarla a los ojos. Lo que su padre no sabía era que ella ya estaba involucrada hasta el cuello. Había noches en que Ramiro se acercaba al portón de la casa solo para verla por unos minutos. Otras veces, se encontraban discretamente en una librería del centro de la ciudad, donde se intercambiaban miradas más intensas que 1000 palabras. Él no la besaba en público. La seducía con pausas, silencios, gestos sutiles. Pero fue el día en que la llevó a una cabaña alejada, en las montañas, cuando todo cambió. Allí, lejos de todo, ella se entregó. No solo a su cuerpo, sino a la ilusión de que aquello era real. Al tacto, al perfume, a la falsa sensación de seguridad. Y después del amor, Ramiro guardó silencio unos minutos, mirando al techo de madera con una sonrisa indescifrable. Isa, ¿tú crees que todo pasa por una razón? Preguntó, aún sin aliento. No lo sé. ¿Por qué? Porque a veces, la venganza se disfraza de amor. Ella se rió, pensando que era solo una frase filosófica más. Pero algo en su interior se estremeció. Una punzada en el pecho. Un eco sin respuesta. La semana siguiente, la carpintería de Ernesto fue saqueada. Herramientas costosas desaparecieron. Muebles destruidos. Ninguna señal visible de forzamiento, como si quien lo hizo supiera exactamente por dónde entrar. Ernesto quedó devastado. Por primera vez en mucho tiempo, lloró frente a su hija. Esto no fue un robo. Fue algo personal, dijo, con los ojos llenos de rabia. Y sé quién fue. Pero no mencionó el nombre. Isabela, tragándose una culpa que aún no comprendía, empezó a sospechar. Días después, encontró en el coche de Ramiro una de las herramientas raras de su padre. La misma que él aseguraba que había sido robada. Intentó confrontarlo, pero él desvió el tema con una calma escalofriante. Tal vez tu padre no sea tan inocente como parece, Isa. ¿De verdad conoces a ese hombre? ¿O solo conoces al padre que quiso mostrarte? Fue entonces cuando Ramiro reveló, a medias, un secreto del pasado. Ernesto y él fueron socios. Amigos inseparables. Pero algo sucedió, algo que destruyó esa amistad y dejó a Ramiro sin nada. Una deuda. Un contrato. Una traición que Ramiro jamás perdonó. Y ahora, él lo estaba devolviendo todo. Con intereses. Pero lo que Isabela aún no sabía era que Ramiro estaba usando a la hija de aquel hombre para destruir mucho más que una carpintería. Quería corroer lo que quedaba del alma de su amigo. Isabela era la llave. A estas alturas, el amor y el odio ya estaban tan mezclados que ella no podía distinguir uno del otro. ¿Lo que sentía por Ramiro seguía siendo real? ¿O era solo un reflejo sucio de un hombre que supo manipularla desde la primera mirada? Decidió enfrentar a su padre. Exigir la verdad. Y lo que escuchó hizo que su mundo se desmoronara de una vez. Ramiro era como un hermano para mí, hasta que me robó el proyecto que yo había creado. Él me traicionó primero, Isa. Vendió la idea de la carpintería artesanal a otra ciudad y me dejó endeudado. Solo sobreviví porque luché con lo poco que me quedó. Pero nunca pude perdonarlo. Y nunca te lo conté porque, tú eras solo una niña. Él siempre insistió en mantener contacto durante todos estos años, y yo siempre lo vi como una forma de decir que se arrepentía, sin pedir perdón, para no romper nuestra amistad. Isabela, entre lágrimas, vio cómo se formaba el cuadro completo. Estaba enamorada de un hombre que odiaba a su padre. ¿Qué quería venganza?
que la usaba como puente, como carnada, como moneda. Y lo peor, una parte de ella aún lo amaba. Ese año, el invierno en San Cristóbal de las Casas llegó más temprano. Las densas nieblas cubrían la ciudad justo después del atardecer, como si el mismo cielo quisiera ocultar lo que estaba a punto de suceder. Isabela pasó días sin ver a Ramiro. Después de la revelación de su padre, el silencio de él gritaba más que cualquier palabra. Necesitaba enfrentar la verdad, pero una parte de ella todavía se aferraba a la duda. ¿Sería Ramiro solo un vengador frío? ¿O había, en medio de todo eso, un sentimiento verdadero? Decidió ir a verlo. Sola. Sin avisar. Sabía dónde se escondía, una casa sencilla, de fachada azul, en las afueras del Cerrillo, casi a la salida del pueblo. Llegó al final de la tarde. Las calles estaban vacías y el cielo amenazaba con lluvia. Golpeó una vez. 2. Nadie respondió. Pero la puerta estaba apenas entornada. Entró. La casa estaba oscura, en silencio. Había papeles esparcidos por la sala, anotaciones, cuentas viejas, fotos rotas. Y en el centro de la mesa, una copia antigua del contrato de sociedad entre Ramiro y Ernesto. Con notas escritas a mano. Garabatos. Números. Ella se acercó con cautela. Tomó el documento. Lo leyó. Y allí, una verdad inesperada la atravesó como una cuchilla. El contrato original nunca fue alterado por Ernesto. Al contrario, había cláusulas que garantizaban protección mutua. Las anotaciones al margen, hechas por Ramiro, mostraban claramente un plan de venganza planeado mucho tiempo después. Ramiro no fue traicionado. Ramiro se sintió menospreciado. Su ego no soportó ver a Ernesto prosperar. Fue él quien rompió. Él quien robó. Y ahora, distorsionaba su propia historia para justificar lo que hacía con Isabela. El sonido de la puerta cerrándose a sus espaldas la hizo congelarse. Sabía que vendrías, dijo Ramiro, con voz baja pero firme. Estaba allí, apoyado en el marco, con los ojos fijos en ella. Me mentiste, dijo ella, con el papel temblando en su mano. Me usaste. Ramiro se acercó. Despacio. Como si pisara vidrio. ¿Y tú crees que todo esto fue solo manipulación? ¿Que nada fue real? ¿Que no temblaba por dentro cada vez que me mirabas? Destruiste a mi padre. Y quisiste destruirme a mí. ¿Eso es amor para ti? No, respondió. Eso es lo que quedó de mí después de que el orgullo pesara más que la amistad. Pero contigo, me perdí. El plan era usarte. Pero me enamoré, Isa. Y ese fue el error más peligroso de todos. Ella sintió las lágrimas caer sin control. No sabía qué dolía más, la traición o el amor. Porque ahora, ambos venían de la misma persona. Ramiro caminó hasta ella. Tocó su rostro. No espero perdón. Y quizás nunca me entiendas. Pero, déjame mostrarte algo. Solo una última cosa. La llevó hasta una habitación cerrada al fondo de la casa. Abrió la puerta con una llave pequeña. Allí dentro, en medio de la penumbra, había una pared cubierta de fotos. Fotos de ella. Desde niña. Desde adolescente. Con su padre. Sola. Feliz. Triste. Algunas rotas. Otras rodeadas de anotaciones. Era obsesivo. Casi enfermizo. Te observaba antes de conocerte de verdad. Esto es una locura, murmuró ella, retrocediendo. Lo es. Pero también era la única forma que encontré de estar cerca de mi pasado, sin tocarlo. Isabela salió corriendo. Salió sin decir una palabra. Sin llevarse nada. Volvió a casa temblando. Ernesto la esperaba, preocupado. Cuando ella le contó todo, cada detalle, cada mentira, cada gesto con doble intención, su padre guardó silencio. Pero no de rabia. La abrazó. Fuerte. Como nunca lo había hecho. No tienes la culpa, Isa. Yo debí habértelo contado todo antes. Pero quise protegerte, y eso te expuso aún más. Pero el destino no terminaría ahí. A la noche siguiente, Ramiro desapareció. Su coche fue hallado a la orilla de un camino de tierra, cerca de las montañas. Dentro, solo estaba la botella de licor con el nombre de Isabela tachado en la etiqueta. Durante días, todo el pueblo murmuró teorías. Suicidió. Huida.
Secuestro. Pero nada fue comprobado. No se halló ningún cuerpo. No se dejó ningún rastro. Pero algo era seguro, el juego había terminado. Y todos los involucrados habían perdido alguna parte de sí. En los días que siguieron a la desaparición de Ramiro, San Cristóbal de las Casas parecía respirar más despacio. El tiempo parecía suspendido. Las nubes cubrían las montañas más tiempo de lo habitual. La casa de Ernesto e Isabela, antes llena de silencios habituales, ahora cargaba un nuevo tipo de silencio, el de luto por aquello que no murió, pero se perdió para siempre. Isabela hablaba poco. Caminaba por la casa como si buscara algo que ella misma no sabía nombrar. A veces, se sentaba sola en la terraza con una taza de té entre las manos, mirando el horizonte, los ojos cansados, hundidos. Estaba viva. Pero no entera. Ernesto, por su parte, se sumergió en el trabajo. Pasaba horas en la carpintería, restaurando muebles antiguos con una delicadeza que no mostraba en nada más. No lo decía, pero observaba a su hija con atención silenciosa. Por primera vez, padre e hija estaban conectados, no por la alegría, sino por el dolor. Él destruyó una parte de mí, papá, le dijo ella una noche, mientras cenaban. Pero la otra parte, la entregué yo sola. Ernesto respiró hondo. Tardó unos segundos antes de responder. El amor no es culpa, Isa. Es riesgo. Y cuando uno ama a la persona equivocada, se rompe dos veces. Primero por lo vivido. Después, por haberlo permitido. Esa noche, ella lloró como no había llorado nunca. No por los sentimientos hacia Ramiro. Sino por ella misma. Por su ingenuidad. Por el hambre de afecto que la cegó. Por el vacío que ahora dolía. Y lloró en los brazos de su padre. Por primera vez desde la infancia. En los meses siguientes, Isabela cambió. No de la forma en que los demás esperaban. No se volvió más fría. Ni más cínica. Pero sí más selectiva. Más lenta. Más observadora. Volvió a la universidad, aunque sin prisa por terminar. Comenzó a ayudar a su padre en la carpintería, aprendiendo a trabajar con las manos. Descubrió placer en pulir madera, en moldear pequeños detalles. Tal vez porque, al lidiar con piezas rotas de madera, ella misma se iba reconstruyendo. Un día, al abrir un armario antiguo para restaurar, encontró un sobre sin remitente. Dentro, una nota corta. Perderte fue el precio más alto de mi arrogancia. Nunca sabré lo que pudo haber sido. Pero quizás tú ahora sepas lo que nunca más deberías aceptar. Sin firma. Pero la caligrafía, Isabela la reconocería en cualquier lugar. No se lo contó a su padre. No rompió la nota. Tampoco la guardó. Simplemente la quemó en el horno de la carpintería. Y al ver las cenizas elevarse, se sintió libre por primera vez. Pero la libertad, a veces, tiene un sabor amargo. Con el tiempo, los rumores sobre Ramiro fueron desvaneciéndose. Algunos decían que había huido al norte. Otros, que estaba muerto. Pero nadie tenía certeza. Y a Isabela, ya no le importaba. No quería justicia. Ni reencuentro. Quería paz. Y la paz, descubrió, no es algo que se recibe. Es algo que se elige. Cada día. Y en aquella ciudad de tejados rojos e historias escondidas, decidió vivir. Con cicatrices, sí. Pero de pie. Era una mañana clara en San Cristóbal de las Casas. Ese tipo de mañana en la que el cielo parece tan limpio que cualquier sombra del pasado parece, por un instante, haber desaparecido. Isabela se despertó temprano. Había soñado con su madre, algo que no le ocurría desde hacía años. En el sueño, su madre solo decía una frase. Cuidado con quien vuelve como si nunca se hubiera ido. Aún confundida, se levantó, se vistió y fue a la carpintería. Pero encontró a su padre inquieto, distinto. Ernesto sostenía una carta en las manos. Una carta de papel grueso, amarillento, con sello de Oaxaca, una ciudad lejana, donde jamás imaginaron tener ningún vínculo. Llegó esta mañana, dijo, extendiéndole el sobre. Es para ti. Isabela sintió el corazón acelerarse. Al abrir la carta, reconoció la caligrafía al instante. Era de Ramiro. Isa, si estás leyendo esto, es porque decidí dejarlo todo atrás. O casi todo.
Tú fuiste la única cosa verdadera en una vida construida sobre mentiras. Pero lo descubrí demasiado tarde. Ahora quiero darte algo que nunca pude antes, la verdad. La carta continuaba con algo inesperado, la confesión de un crimen. Ramiro explicaba cómo, años atrás, cuando aún era socio de Ernesto, falsificó documentos, desvió recursos y vendió proyectos originales a la competencia. Y que, al ser confrontado, fabricó pruebas contra Ernesto, obligándolo a ceder su parte de la sociedad a cambio de evitar escándalos. Pero la revelación más devastadora llegó al final. El contrato que encontraste, el que leíste, no era el original. Era una versión manipulada por mí. Para que pensaras que yo era el villano absoluto. Y tal vez lo soy. Pero también soy el hombre que te amó como nunca debió haberte amado. La copia verdadera está donde todo comenzó. En el antiguo taller, detrás de la pared de ladrillos. Voy a estar allí. Solo una vez más. Esperando. Y si no vienes, lo entenderé. Isabela dejó caer el papel al suelo. Temblaba. Su padre la observaba en silencio, hasta que ella finalmente murmuró. Está aquí. No. Él ya se fue, Isabela. Tienes que dejar que esto muera. Necesito saber. Contra la voluntad de su padre, fue. Condujo sola hasta el taller abandonado donde Ramiro y Ernesto habían iniciado el negocio, años atrás. Un galpón desgastado por el tiempo, al borde de un camino de tierra, donde todo había comenzado, y, tal vez, terminaría. Al entrar, el olor a madera vieja y moho llenó sus pulmones. Todo estaba cubierto de polvo, pero había huellas recientes. Y una luz tenue al fondo de la sala. Ramiro estaba allí. Sentado. Envejecido. Con barba sin afeitar. Más delgado. Pero los ojos, los mismos. Intensos. Dolidos. Llenos de un amor que ya no tenía donde habitar. Viniste, dijo él, sin levantarse. Necesito respuestas. No disculpas. Y las tendrás. Él se levantó lentamente y caminó hacia una pared donde, detrás de una estantería, reveló una caja de madera cerrada. Sacó una llave del bolsillo y la abrió. De su interior, extrajo un sobre viejo, arrugado. El contrato original. Y junto a él un acta de nacimiento. ¿Esto es mío?, preguntó ella, confundida. Ramiro asintió. No eres solo hija de Ernesto, Isabela. Eres nuestra hija. El tiempo se detuvo. Mentira. Tu madre, ella me amaba antes de todo esto. Antes de Ernesto. Pero él ganó. Se casó con ella. Te crió. Y yo, me alejé. Y juré destruir todo lo que él tenía. Isabela cayó de rodillas. Todo giraba. El mundo se rompía dentro de ella. Entonces, ¿todo este tiempo, tú lo sabías? Lo descubrí cuando tenía 5 años. Cuando te vi en una fiesta del pueblo. Lo sentí. Y después lo confirmé. Pero ya era tarde. Y no supe cómo lidiar con ello. El odio era más fácil que la culpa. Ella gritó. Un grito que no era solo de dolor. Era de repulsión. De miedo. De horror. El hombre de quien se había enamorado, era su padre biológico. Ramiro, entre lágrimas, se arrodilló frente a ella. Nunca te toqué como padre. Nunca supe ser uno. Solo supe amar, mal. Y por eso, voy a pagar. Sacó un arma de la caja. No. Gritó ella, corriendo hacia él. Pero él solo la miró a los ojos por última vez. Perdón, Isa. Mereces vivir sin este peso. Y entonces, el sonido del disparo retumbó por las montañas. Isabela cayó de rodillas. Sangrando por dentro. El hombre que destruyó su vida, ahora había puesto fin a la suya. Y le había dejado una cicatriz imposible de borrar. La noticia de la muerte de Ramiro se esparció como polvo en el viento entre las montañas de San Cristóbal de las Casas. Pero pocos conocían la verdad. La mayoría creyó que se quitó la vida por deudas, por culpas del pasado, o simplemente por estar cansado. Solo Isabela y Ernesto sabían la profundidad real de lo que había ocurrido en aquel galpón olvidado. El cuerpo fue enterrado en silencio, en un pequeño cementerio rural. Sin flores. Sin homenajes. Solo la presencia de Isabela y su padre, ante una tumba cubierta por la niebla. No hubo llanto. Solo miradas secas,
duras, como si hasta las lágrimas hubieran decidido rendirse. Esa misma noche, de regreso en casa, Isabela bajó al sótano de la carpintería. Revolvió documentos antiguos, fotos, cartas de su madre, intentando reconstruir una línea de tiempo que ahora estaba manchada para siempre. Todo parecía un rompecabezas cuyas piezas habían sido recortadas por manos diferentes. ¿Por qué nunca me lo contaste?, preguntó a su padre, sin levantar la vista. Ernesto estaba sentado cerca de la ventana, con las manos entrelazadas. Porque no quería que vieras el mundo como realmente es. Quería que creyeras en el amor. Incluso después de que tu madre muriera, intenté proteger eso. Pero fallé. En silencio, te dejé vivir una mentira que ahora te rompió por dentro. Hubiera preferido 1000 verdades amargas que una mentira dulce, respondió ella. El silencio volvió a instalarse. Un silencio que dolía más que cualquier grito. Pero había algo extraño en la forma en que hablaba Isabela. No estaba solo herida. Estaba fría. Y eso asustaba a su padre. En los días siguientes, Isabela se alejó de la carpintería. Dejó de ir a la universidad. Dormía poco. Hablaba aún menos. Y a veces se la veía vagando sola por la ciudad, como quien busca algo que ya sabe que no encontrará. Ernesto intentó acercarse. Intentó hablar. Pero ella lo rechazaba. Amablemente, sin rencor. No gritaba. Callaba. Y eso era aún más devastador. Un mes después, Isabela apareció en casa con una carpeta de cuero en las manos. «Me voy», dijo. «¿A dónde?» «No lo sé. A cualquier lugar que no tenga memoria. Que no huela a madera, ni susurre el pasado». Ernesto quiso detenerla. Pero ya no tenía fuerzas. Ni autoridad. La vio cruzar la puerta con la misma postura que tenía cuando era niña y decía que podía andar en bicicleta sola, decidida, valiente y absolutamente frágil por dentro. Dejó atrás su infancia, su hogar, su padre, y el peso de una historia que nunca eligió vivir. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Deja tu like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque eso me ayuda muchísimo. Gracias y hasta la próxima historia.